Estábamos probando la inteligencia, pero la de nosotros no. Una disculpa, un error en el envío de la liga. Una disculpa con ustedes dos. Muy buenas tardes. Pues todos los demás invitados estamos aquí. Les cedo la palabra a la directora académica, la maestra Alba Reyes. Bueno, no sin antes aprovecho para darles la bienvenida a esta semana académica, esta tercera semana académica, con el gusto y placer de saludarlos. Y bueno, con un tema sin duda que empieza a ser normal, ¿no? Es una vanguardia, pero empieza a ser un tema mucho más cotidiano, pero mucho más necesario en los demás, en todos los sectores, ¿no? En esta ocasión, hablando de la empresa. Pues muchas gracias a todos y maestra Alba, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Alba Reyes, directora académica, como ya me presento Frida. Es un gusto para nosotros recibir a nuestros invitados ponentes y a nuestros invitados en la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a ser muy breve para no quitar mucho tiempo a la sesión, que aproximadamente durará unos 40 minutos, su ponencia, para dejar después tiempo a una sesión de preguntas y respuestas o comentarios. Entonces, me permito leer las semblanzas de nuestros invitados. Empiezo con Carlos Chiang, el maestro Carlos Chiang. Es emprendedor y consultor de negocios e innovación con más de 13 años de experiencia. Es director y fundador en Neurotree, agencia de transformación digital enfocada a ayudar a implementar herramientas de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas. Es director y propietario de franquicia Business Kids, desarrollando habilidades de emprendimiento en edades de 4 a 19 años. Es ingeniero industrial con maestría en innovación. Cuenta con especialidades en neuromarketing, dirección de proyectos, design thinking y derecho de futuros. Ha trabajado en organizaciones de alto nivel como BMW Group, Tec de Monterrey, Grupo Herdes, UCamp y Grupo Salinas. Ha impartido conferencias y ha sido mentor o jurado en diversas organizaciones nacionales e internacionales como Startup México, Talentland, Mass Challenge y Bright for Billions. Áreas de conocimiento y experiencia: 1, inteligencia artificial aplicada, uso práctico de herramientas de inteligencia artificial para resolver retos en la empresa. 2, transformación digital basada en 3 pilares: talento o personas, negocio y tecnología. 3, mejora de negocios, estrategia, optimización de procesos, rediseño de estructura organizacional y KPIs. 4, innovación y desarrollo de productos, diseño centrado en el usuario, portafolio rápido, modelos de negocios. Y bueno, tiene una vasta experiencia en el tema de inteligencia artificial, tiene una gran trayectoria. Y ahora me permito presentar, discúlpenme que haya sido tan breve la presentación, su currículum es muy extenso, pero vamos a dar paso ahora a presentar al ingeniero Milan Sahu. Perdón, no sé si así se pronuncia. Él es un arquitecto de plataforma de datos con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de soluciones de datos escalables, centrándose en la construcción de plataformas de alto rendimiento en servicios líderes en la nube, especialmente, perdón my pronunciation, no sé si es AWS, lo voy a poner en español. Ha superado desafíos en áreas clave como integración de datos, arquitectura, crecimiento acelerado, calidad de datos y seguridad, contribuyendo a ahorros anuales de costos de más de 500,000 pesos mediante soluciones estratégicas y eficientes. Posee habilidades sólidas en diversas herramientas y plataformas en la nube y marcos de procesamiento y gestión de datos, que utiliza para abordar desafíos complejos de ingeniería de datos. Además, ha liderado la selección de talento y el crecimiento del equipo de ingeniería de datos. Su experiencia incluye el diseño de productos de datos centrados en el usuario, mejorando la usabilidad y accesibilidad de los datos para diversos interesados, lo que ha generado un amplio uso dentro de la empresa. Su pasión por optimizar los procesos de datos, garantizando la eficiencia y el cumplimiento, demuestra su capacidad para alinear la arquitectura de datos con los objetivos comerciales y promover una cultura experiencia a los datos en la organización. Tiene una vasta experiencia laboral, actualmente está en Kavak como arquitecto de plataforma de datos y bueno, de ahí un historial muy amplio en
empresas también muy importantes, como GNP Seguros, Data Consulting Services, Wiseline Teams, perdón si no pronuncio bien, y bueno, les damos la más cordial bienvenida y les cedemos la palabra para conversar acerca de este tema tan interesante. Bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y compartir un poquito desde mi experiencia. Yo les voy a hablar acerca de inteligencia artificial, pero aplicada a negocios, o sea, visto desde el punto de vista de negocios, cómo resolvemos problemas de negocios o casos de uso específico en problemas de negocio aplicado con inteligencia artificial, ¿no? Y Milán, pues adelante Milán, también si gustas mencionar algo para dar inicio. Muchas gracias por la bienvenida y continuamos con la tema. Perfecto. Dale, Carlos. Ok, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. En este caso voy a compartir toda la pantalla para que pueda compartir el audio también eventualmente, ¿sale? Listo, inteligencia artificial en acción, cómo las empresas están cambiando el juego. Y hablamos aquí de 3 revoluciones, me gusta mencionar un poquito de estos 3 temas que mencionan estos 2 autores, que en este caso es Gerd Leonhard, que está arriba, que es un futurista. Estos futuristas son personas que se dedican a pues trabajar los escenarios futuros, no predicen, sino identifican posibles escenarios futuros y en este caso habla de 3 revoluciones importantes sobre el futuro, ¿no? Y debajo el autor es Thomas Friedman, en su libro que salió en el 2017, Gracias por llegar tarde, pues habla un poquito acerca de 3 aceleraciones también que nos van a impactar en el futuro, ¿no? Y dentro de estos 3 temas, tanto de Gerd Leonhard como de Thomas Friedman, se identifican uno puntualmente relacionado con tecnología. Es decir, dentro de las revoluciones del futuro, o dentro de las aceleraciones del futuro, los dos coinciden que la aceleración tecnológica o la revolución tecnológica es un tema relevante, ¿no? Entonces, revolución digital, aceleración tecnológica, según Thomas Friedman. Ahora tendremos la más grande ola de creación de nuevos empleos gracias a la automatización, pero el desplazamiento también de muchos más, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que ha ocurrido constantemente, una redistribución del empleo. Sin embargo, actualmente tendremos la redistribución del empleo más grande que hemos tenido en toda la historia. Y nos toca ser, pues, creativos para poder aprovechar todos estos beneficios de forma responsable, ¿no? Entonces, por ahí un personaje muy representativo de inteligencia artificial, que es cofundador de DeepMind, pues, estudio que compró Google para después potenciar su área de inteligencia artificial y todas las investigaciones que están haciendo sobre inteligencia artificial, menciona Mustafa Suleiman que la IA generativa va a ser IA accionable o capaz, es decir, que no solamente va a crear contenido, sino va a generar acciones en un futuro próximo. Entonces estamos hablando que en los próximos 5 años posiblemente le podemos dar a la inteligencia artificial $100,000 y en 3 meses nos va a poder generar rendimientos con un negocio. Entonces, vean el impacto que esto ocasionaría en nuestras vidas, pues prácticamente, o cómo cambiarían nuestras formas de vivir o trabajar, ¿no? Se dice también, según Goldman Sachs, que en el futuro se incrementará el PIB global, ¿sí? El Producto Interno Bruto del mundo global, en $7 trillones en tan solo 10 años. Y esto debido a 4 factores específicos, que es la innovación, la toma de decisiones, la mejora en la toma de decisiones, la mejora en la experiencia al cliente y la mejora de la productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial dentro de las empresas? De muchas formas. Sin embargo, aquí me gusta ejemplificarlo de forma rápida en estos factores, ¿no? Pues podemos, y para poner casos como muy específicos, podemos mejorar la comunicación, ¿sí? Entre diferentes pares, usuarios y clientes, ¿sí? Usualmente a través del lenguaje, pues podemos comunicarnos pues con terceros, ya sea con nuestros propios partners dentro de la institución, otras áreas externos como proveedores, etcétera, o clientes específicos, ¿no? A través del dominio del lenguaje, lo que ha hecho la inteligencia artificial es pues decodificar justamente todas estas comunicaciones, ¿no? Y entonces el lenguaje per se. Si ya decodificó el lenguaje, pues ahora lo podemos utilizar para mejorar la comunicación
en diferentes canales, ¿sale? Pero también podemos automatizar tareas repetitivas, que es lo que comúnmente se está haciendo a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ciertas tareas muy específicas dentro de los procesos donde podemos ejecutar y mejorar transformando con un poco de automatización y una automatización muy diferente, ¿no? Una automatización no programable, o sea, no lineal, ¿no? Que se ocurre A o pasa B, etcétera, de la que antes estábamos pues acostumbrados, ¿no? Pero entonces lo veíamos que también pues, nos puede ayudar a mejorar la toma de decisiones. Realmente la inteligencia artificial trabaja con información y con datos. Entonces, cuando procesamos todos esos datos, esa información, pues podemos generar mejores decisiones y tomar decisiones más informadas, ¿no? Y como esto, muchas otras más, como la hiperpersonalización de la experiencia del usuario, ¿no? Y cuando hablamos del usuario, pues son usuarios internos como usuarios externos, como clientes, proveedores, etcétera, o los mismos usuarios entre áreas de la misma empresa, ¿no? Predecir tendencias, mejorar las capacitaciones, mejorar la asignación y optimización de recursos, ¿no? Mejorar la colaboración remota, entre otros. Se dice que gracias a la inteligencia artificial podemos al menos incrementar la productividad en un 40% o más. Y esto es ahorita. ¿Qué quiere decir ahorita? Ahorita que pues estamos comenzando, ahorita que la inteligencia artificial pues es muy capaz, pero todavía no es tan capaz como lo será en los próximos años. Esta es la peor versión que veremos de inteligencia artificial en los próximos años, ¿no? También está incrementando o disminuyendo la facilidad para construir estos modelos de inteligencia artificial, como son los modelos de lenguaje largos o los LLMs, y está disminuyendo también los costos. Entonces, en el futuro, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar? Es que el costo por desarrollar este tipo de modelos se va a reducir significativamente, ¿no? En un futuro, pues se espera que esto reduzca dramáticamente. Por ejemplo, lo que hubiera costado entrenar pues GPT-4, que es el motor que está detrás de ChatGPT, ¿sí? Lo que alimenta ChatGPT, pues en el 2020 pues hubiera sido 2.6 billones de dólares, mientras que en el 2032 sería 5 millones de dólares nada más. Lo mismo, la misma capacidad y con los mismos parámetros, ¿no? Y por ahí NVIDIA también sacó en un evento del mes pasado, un evento muy importante, la capacidad, el crecimiento de la capacidad de cómputo para los chips de inteligencia artificial que tienen ellos, ¿no? En 8 años, tan solo 8 años, este poder de cómputo de NVIDIA, ¿sí? Se ha incrementado 1000x, 1000 veces. ¿Se acuerdan de la ley de Moore, donde pues nos decía que cada 2 años se incrementaban las capacidades de estos chips de procesamiento, etcétera? Pues eso quedó atrás, ¿no? Cada 2 años incrementar esto o duplicar la capacidad, eso quedó atrás. Ahorita imagínense lo que se logró, pues para que en 8 años se incrementara 1000 veces, 1000x la capacidad de cómputo. ¿Y qué es lo que vendrá en los próximos años? ¿No? Esto no va a parar, sino va a incrementar. Y al final, pues todo esto va a traer una transformación, ¿no? Una transformación en las ocupaciones, las funciones actuales como las vemos ahorita van a evolucionar. Es decir, el contador de ahora no va a hacer las mismas actividades en el futuro que las que está haciendo ahora. A lo mejor el abogado de ahora no va a trabajar de forma igual, ¿no? La persona de recursos humanos tampoco trabajará de forma igual. Todas las ocupaciones se van a ir evolucionando, van a ir cambiando. Los flujos de trabajo también van a cambiar, los salarios van a cambiar y obviamente se requerirán pues nuevas habilidades también, ¿no? Y entonces, pues ustedes conocen ya bastante de eso, nada más voy a dejar como muy en claro algo general. Inteligencia artificial, en términos generales, desde mi punto de vista, es la capacidad de los sistemas para pues ejecutar acciones que haces o que hacían los humanos nativamente, ¿no? Entonces, esto como leer un texto, entender un audio, etcétera, crear cierto contenido, en fin, inferir ciertas cosas, etcétera. Esa es inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes temas específicos como el machine learning, que sería pues la capacidad de estos sistemas como para aprender por cuentas propias, ¿no? Y el deep learning, que es algo más especializado, que sería el uso de las redes pues neuronales, ¿no? Con estas mismas capacidades o aumentadas. Y la IA generativa, que es la inteligencia artificial que pues nos ayuda a crear este contenido que eventualmente se va a convertir no en generativa, sino en capaz, según dice Mustafa Suleiman, ¿no? Y entonces, pues la IA
la inteligencia artificial se vuelve una necesidad competitiva, pues, para las empresas, ¿no? Entonces se vuelve esto algo realmente, no solamente para las empresas, para las personas. Y las personas, pues al final, conformamos a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, a la academia, etcétera. Se vuelve algo representativo para todos, ¿no? Y lo que buscamos acá, pues, es construir una buena colaboración humano-máquina, no sustituir, sino empoderar, ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que podemos crear para empoderar al ser humano y aquellas cosas que definitivamente, pues, no vale la pena que el ser humano entonces las esté ejecutando y entonces las hacemos de forma masivas y escalables a través de la automatización y la inteligencia artificial, ¿no? Y mucho de lo que estamos tratando de hacer es construir, pues justamente, o diseñar soluciones a las problemáticas de negocio y a las problemáticas del mundo que tenemos actualmente. Y estas soluciones, entendiendo las problemáticas, identificando bien esas problemáticas, los procesos, etcétera, podemos identificar las capacidades actuales de la tecnología o las futuras y eventualmente hacer un match para generar una solución, ¿no? Y eso es lo que va a ser una de las habilidades que creo que va a hacer mucho sentido para todas las personas dentro de todas las organizaciones, porque habrán muchos problemas que se van a poder resolver con automatización e inteligencia artificial dentro de cada puesto de trabajo, dentro de cada función y dentro de cada industria. Entonces, todos, sí o sí, tendremos que tener y desarrollar esta capacidad por mejorar, por implementar, por diseñar soluciones hacia estos problemas de negocio, ¿no? Y uno de los grandes retos, pues justamente es, pues ahorita ya tenemos la capacidad de procesar una serie de datos que antes pues no considerábamos tan relevantes y no podíamos procesar de una forma diferente, ¿no? Como los datos no estructurados. Antes pues procesábamos los datos estructurados con los que pues más estamos acostumbrados y ahora tenemos una gran ventana de oportunidad, pues ya que el 80% de los datos de las empresas son datos no estructurados como imágenes, audios, videos, archivos de textos, emails, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Y aquí viene pues una gran oportunidad para justamente aprovechar todos esos datos e información y construir soluciones que hagan sentido dentro de la organización, que nos ayuden a resolver problemas de negocio, ¿no? Y vamos a ver algunos casos, tenemos casos como muy diversos que queremos platicar con ustedes y queremos mostrarles algo relacionado, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial en temas de biodiversidad se está utilizando para transformar y procesar todos los datos de estos dispositivos que les colocan a los animales para rastrearlos y entonces obtener datos adicionales y patrones y ciertos comportamientos o conductas, ¿no? Pero también se está utilizando para temas de salud, como seguramente lo han de haber visto, para hacer diagnóstico temprano y preciso, ¿no? Resolviendo problemas que a lo mejor hubiese sido muy complejo resolver, o lo hacemos de forma un poco más complicada, ¿no? De hacer. Y a través de la inteligencia artificial, entonces, podemos acceder a una gran cantidad de datos y tener posiblemente un poco más de predicción, ¿no? En ciertas cosas. Pero también tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, para casos de servicio a clientes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo acá, y esto es una de las cosas que nosotros hicimos, fue el análisis de comentarios para redes sociales, ¿no? Existe una gran cantidad de empresas que tienen redes sociales y estas redes sociales pues las utilizan para diferentes sentidos. Sin embargo, en este caso muy específico, analizamos la información de una compañía que es fintech y esta compañía pues emite tarjetas de crédito y entonces eventualmente pues, tenía muchísimos comentarios en sus posts y pues nosotros extrajimos esos datos, procesamos esa información, la limpiamos y después la procesamos para poder tener información adicional, ¿no? Y entonces poder tener, por ejemplo, un sentimiento de cada uno de los comentarios y decir, ¿sabes qué? Pues sí, 66% de los comentarios son negativos, 34% de los comentarios son positivos, pero además de eso tenemos clasificación de los comentarios y hay comentarios referentes a transferencias instantáneas, a problemas de la cancelación de la cuenta, a servicio al cliente eficiente, a consultas sobre intereses y pago, a problemas con pagos de transacciones, solicitud de actualización de tarjeta y en fin, ¿no? Incluso identificar palabras claves o tags, etcétera, que pudieran
cómo adherirse a esos comentarios para después usarlos en diferentes procesos, ¿no? Y estas son cosas que al final sería muy difícil poder hacer de forma manual. Imagínense cientos de personas ahí copiando y pegando, analizando, leyendo, sacando tags, sacando sentimientos, clasificando. Sería muy tedioso, sería muy complicado y gracias a la inteligencia artificial pues podemos lograr eso, ¿no? Y acá podemos ver un caso de recursos humanos, inteligencia artificial aplicada para la generación de datos avanzados, por ejemplo, de los candidatos, ¿no? Usualmente las empresas tienen muchos currículums vitae en el área de recursos humanos, reclutamiento para empresas grandes, y entonces esta información usualmente la almacenan después de que terminan un proceso, cierran una vacante y pues, la guardan, ¿no? Eventualmente tal vez revisarán un par de ellos, pero hasta ahí nada más. Pero igual vuelven a tener otra vacante abierta y vuelven a trabajar el proceso desde cero, ¿no? Pues a través de la inteligencia artificial pudiéramos revisar todo este histórico de CVs, tener un histórico de datos, unas bases de datos pues aumentadas, tener analíticas específicas y sacar aplicaciones de esos datos, ¿no? Y entonces tener acceso a información de cientos de aplicaciones, rastreabilidad, métricas, búsquedas accesibles, recuperación avanzada de la información de esos candidatos, etcétera, ¿no? Es algo que pues hubiese sido pues muy complicado de hacer sin ayuda de la automatización, ¿no? En este caso muy específico, inteligencia artificial aplicada a calidad e inocuidad de alimentos, se puede utilizar la calidad o el tema de automatización dentro de la calidad de procesos de alimentos, ¿sí? Para las auditorías, por ejemplo, internas y externas. Vamos a ver un poquito de cómo, por ejemplo, acá sacamos un plan de acción para no conformidades de auditorías, ¿sí? En este caso se detecta, un auditor detecta una no conformidad y entonces analizamos la no conformidad, analizamos las normas y entonces generamos planes de acción, causas raíz, etcétera, ¿no? Les voy a poner aquí un ejemplo. Pantalla final, pero lo que está detrás es un proceso en el cual va a correr estos pasos de forma automática. Entonces, vamos a ver, decidimos, aquí están cargados, cargamos diferentes requisitos. Entonces, imagínense que ustedes tienen cargados todos los requisitos de SQF y justamente seleccionan el requisito con el cual la no conformidad está asociada y entonces tal vez con esto trabajan, pues, no sé, 10, 20, 100 no conformidades en diferentes aspectos, en diferentes requisitos y pueden llegar a tener diferentes lluvias de ideas de posibles causas raíz y diferentes lluvias de ideas de posibles, no, digo, planes de acción, ¿no? Y entonces seleccionamos qué es el requisito 2.3.3.1, ¿no? Entonces lo buscamos acá, 2.3.1, es ¿no? Y colocamos entonces la no conformidad, en este caso, aquí tenemos la no conformidad y vamos a correr la herramienta, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver qué nos otorga o que nos entrega como resultado. Y listo, ya corrimos el proceso y de este lado tenemos las causas raíz, las posibles, les pedimos 5, entonces tenemos las 5 causas raíz, ¿sí? Similares, pueden ser similares, no deben de ser, no tienen por qué ser iguales. Recuérdense que estos modelos también son modelos que van, pues siendo en parte un poco aleatorios, o sea, que combinan o cambian un poco de la información, pero tienen sentido, ¿no? O siguen teniendo el mismo sentido. Entonces tenemos las causas, posibles causas raíz, ¿no? Por ejemplo, encontramos que es igual, similar, la empresa podría no tener un proceso establecido de un checklist para revisar los contratos con los proveedores que asegure todos los aspectos de la inocuidad alimentaria o requisitos del cliente, ¿no? Y ahora, vamos a ver el plan de acción, un plan de acción enfocado a cubrir. Ok, y en este caso, pues si utilizamos para una no conformidad, pero hay cientos de no conformidades para auditorías diferentes, procesos diferentes, tiempos diferentes, años diferentes, personas diferentes dentro de una misma empresa, ¿no? Entonces, esta data, toda esta información, creo que hay mucha oportunidad para procesarla de una forma diferente, ¿no? Y vamos a este caso donde predecimos la calidad en tiempo real de procesos de producción, un proceso de producción de alimentos que entraba a una caldera como esta y habían varios sensores
y al finalizar el proceso de producción lo que hacían era revisar si era buena o no la calidad del producto terminado después de 60 minutos, pero lo que hicimos fue leer, este es un demo, entonces leímos el dataset y generamos un modelo predictivo, ¿no? Y entonces habían sensores de temperatura, de humedad, de altura, etcétera, diferentes cámaras, más de 2 millones de registros, y con eso hicimos un modelo que nos daba una confiabilidad bastante buena. Y al final con esto lo que intentábamos era predecir en tiempo real la calidad del proceso o del producto terminado antes de que terminara el proceso de producción y mandar alertas para determinar si era mala, excesiva o bueno, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. Se calcula en tiempo real con un modelo de inteligencia artificial según los datos de todos los sensores en ese momento. Entonces, lo que va a hacer es jalar estos datos e irlos mostrando prácticamente en gráfico. Eso sí, este momento en cada segundo va a estar que representa la calidad, cambiando todos los datos de los sensores en tiempo real, ¿vale? Hasta ahorita la calidad es buena, ¿sí? Y este dato es el que se está prediciendo en tiempo real. Estos son los datos que veníamos viendo. Y entonces el modelo va consumiendo toda esta información, estos datos, y va obteniendo o lanzándonos la predicción de calidad. Si esta calidad cambia, pues entonces lanzamos acciones correctivas, ¿no? Y también vemos temas de optimización, por ejemplo, para comercio electrónico, publicaciones, optimización de las publicaciones de comercio electrónico, donde muchas empresas lo que hacen es lanzar sus productos de forma masiva, la información del catálogo, la información del título, y no tienen control sobre la mejora de estas publicaciones, sobre la mejora del título, sobre la mejora de las descripciones, y la lanzan así al comercio electrónico como lo traen de su sistema, ¿no? Sin embargo, esto penaliza pues al final en su búsqueda, porque las personas pues no tienen pues mucha información real como ellos buscan los mismos productos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue jalar esta información, hacer búsquedas dentro de los marketplaces para traernos información y datos adicionales de estos productos similares, y entonces obtener títulos de sugerencia y descripciones de sugerencia. Y así se ve un poquito el proceso. Y vamos a ver cómo funciona aquí. Supongamos que viene la información del sistema, entonces traemos pues, los datos del sistema y le damos iniciar, ¿no? Y cuando sistema opera, lo que hace es que busca términos similares dentro del marketplaces. Por ejemplo, estos serían los productos similares que buscaría dentro de los marketplaces. Se extraería la data y entonces nos mostraría la información en una tabla lista para poder procesar o para hacer un benchmark. Y con esta información, pues podríamos generar tanto esta información como la información que traemos del producto y del título del producto en el catálogo, los títulos de sugerencia y las descripciones también de sugerencia. Y en fin, entonces, así es como se puede utilizar muchísimo inteligencia artificial para muchos casos. Y ahorita le pido por favor a Milán que nos platique un poquito acerca de inteligencia artificial para gobernanza de datos. Tiene un demo bien interesante. Recuérdense que Milán es experto en la arquitectura de datos y ese conocimiento es muy valioso. Entonces, adelante Milán, por favor. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Creo que súper interesantes casos que mostraste por aquí y seguramente va a llevar valor para los estudiantes, ¿no? Antes que voy a empezar, me gustaría interactuar un poco. Entonces, quería preguntar, ¿qué tan frecuente ustedes están utilizando ChatGPT, ¿no? Es muy popular diariamente. Si pueden levantar la mano, por favor. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tanto utilizan ChatGPT? Por ahí hay algunas manitas levantadas. Ok. Ok. Super. Vamos a ¿Pueden participar? Yo también uso ChatGPT. Ok, es una de las herramientas como más populares, pero no es el único, ¿no? Entonces, yo invito a que utilicen estas herramientas para subir sus rendimientos 10x. Ok, yo estoy tal vez un poco más conservativo, pero pueden hacer mucho mejor el trabajo diariamente. Puede ser de investigación y también puede ser refinar sus ideas
Entonces, porque estamos, seguramente tenemos una buena idea, ¿no? Que diariamente que sale. Entonces, estaría bueno que puedan aprovechar estas herramientas. También invito, hay otra herramienta, se llama Perplexity.ai. Entonces, es como una búsqueda de Google, pero tiene inteligencia artificial integrado. Entonces, pueden pedir un resumen, también pueden pedir, oye, dame, o tal vez tradúceme este documento y puedes hacer súper fácil. ¿Ok? Pero no es mi caso de uso que quería comentar. Voy a regresar a un punto, como Carlos comenta que sí, inteligencia artificial va a cambiar el mundo y también las empresas. Yo estoy seguro que va a cambiar las personas también. Estoy completamente de acuerdo, Juan Carlos. ¿Y cómo va a cambiar, no? Entonces, ustedes, aquí un caso que llevé para mostrar es parte de cómo, voy a robar la pantalla para compartir. Okay. ¿Quieres que lo comparte o lo compartes tú? Sí, voy a compartir. Ya. Ok. Aquí está escrito en inglés, pues mi idioma principal no es español. Unos días hablo muy bien, otros días es como súper malo. Entonces, si no pueden entender mi pronunciación, por favor avísame y voy a repetir. Ok, entonces voy a regresar hacia la presentación. Entonces, veo una tema o caso de uso para mostrar, para gobernar datos, qué retos las empresas están teniendo. ¿Por qué elegí este tema? Vi que hay un programa de maestría en la universidad donde hay como data protection, ¿no? Entonces quería mostrar este tema, cómo pueden mejorar la forma que estamos protegiendo los datos personales en las empresas y también qué podemos hacer para automatizar y hacer más inteligentes los procesos. Ok, antes que empezar quería mostrar qué problemas están enfrentando las empresas. Si pueden ver, primero hay un montón de procesos que estamos operando de forma manual. Otra parte es, si estamos captando los datos personales de las personas, pero después no sabemos cómo está viajando adentro de los sistemas. Porque en las empresas hay muchísimas sistemas integrados y también tenemos como muchísimas vendors que están integrados con las empresas para ayudar. Entonces, los datos que ustedes están dejando con las empresas puede viajar muchísimo. Porque otra parte que, como comenté, que tiene muchísimas herramientas y hay sistemas que eso afecta la forma que estamos manejando datos. Ok, y también cada país tiene su regla diferente. No sé si conocen, México también tiene una regla de proteger datos personales, se llama ARCO. Y también la regla que está poco más conocido, que está en Europa, se llama GDPR, y también en Brasil es una abstracción, pueden decir, se llama LGPD. Eso ayuda que las empresas tienen que ser compliant por las reglas, ¿sí? Para que puedan cuidar sus datos personales. Y aquí entonces quería mostrar cómo podemos hacer gobernanza de datos poco más fácil. ¿Okay? Antes que voy a continuar con el demo, quería mostrar cómo aparece un sistema de gobernanza de datos en una empresa, ¿no? Entonces pueden ver, es un sitio demo, no tiene nada que ver con la empresa que yo estoy trabajando, pero pueden ver, tiene una barra de búsqueda que puede buscar, por ejemplo, dónde viven los datos de clientes, ¿no? Y también qué sistemas existe, por ejemplo, e-commerce, marketing o finanza, y también cuántos datasets vive, qué dashboards vive, dónde vive cómo están generando los datos, y también qué plataforma están utilizando. Ok, entonces si voy a entrar por un dataset, va a aparecer así, más o menos. Entonces pueden ver aquí los sistemas que están utilizando. Tal vez ustedes no conocen, pero la idea es que ustedes vean primero cómo aparece un sistema de gobernar datos adentro de una empresa, ¿sí? Entonces sí puede entrar hacia esta tabla. Tabla es las personas que no están acostumbradas a utilizar una base de datos pueden imaginar que es un Excel, ¿sí? Y cada dato que está aquí parece un campo adentro de Excel, ¿sí? Entonces, tabla realmente es una representación que puedes dar los datos como una forma tabular, que tiene un campo y también tiene una descripción y abajo van a tener un montón de datos, ¿no? Y base de datos puede empezar desde un como chiquito hasta muy, muy grande. Entonces, en la analítica de datos, realmente estamos operando datos como en tamaño de Big Data, entonces estamos hablando sobre terabytes. Ok, si ustedes están utilizando como uh, uh, en terabytes o petabytes, ¿no? Entonces es súper grande los tamaños que estamos operando y estos
tablas realmente da una estructura a todos los datos que estamos captando, ¿sí? Entonces pueden ver cómo más o menos aparece una sistema de gobernanza de datos. Ahora pueden ver las analytics, quién está utilizando, cuántos datasets tiene, para que podamos tener observabilidad, cómo están usando los datos adentro de una sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué mejora estoy proponiendo, ¿no? Con AI. Entonces, aquí viven las bases de datos, donde viven nuestras tablas, y yo quiero consumir las metadatas sobre los datos. Cuando digo metadata, significa que yo quiero solo sacar descripción de datos y también nombre de los campos. Y desde ahí quiero agregar estos datos para un agente de AI para detectar qué datos puede ser sensible. Y después quiero agregar un par de tags en mi plataforma de metadata para que sea, las personas pueden buscar y también podemos accionar sobre eso, ¿no? Entonces, si voy a regresar aquí otra vez a la plataforma, eso es una de las plataformas, entonces no es el único, solo estoy mostrando para representar, ¿sí? Entonces, aquí voy a dar una búsqueda, se llama PAI, eso significa que datos personales, ¿no? Entonces, esta tag significa que todos los datasets que tiene datos personales va a aparecer por aquí. Entonces, pueden ver si hay una tabla que se llama Long Tail Customers y más o menos vas a tener datos personales. Entonces, en este caso, pueden ver que si tiene correo, tiene nombre inicial, después last name y dirección y ciudad donde vive. Y también aquí el código postal. Y puede ser otra cosa, ¿no? Que si tiene hijos o no. Entonces, estos datos puede ser muy, muy sensible. Entonces, estamos tagueando con PIA para tomar acciones y también agregar reglas de gobernanza, ¿sí? Okay, aquí voy a regresar hacia la pantalla. Entonces, con esta agente de AI, esto va a ser mucho más fácil. ¿Cómo podemos taguear las datos que contiene datos sensibles? ¿Sí? Entonces, ¿qué impacto va a llevar si vamos a integrar AI adentro para proteger datos personales? Vamos a tener un proceso de detección súper automático. Antes era súper difícil, que teníamos que dejar personas que tiene que traquear tabla por tabla y también campos para que puedan agregar tags uno por uno, ¿no? Y otra parte, pueden enforzar las políticas de compliance. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una persona que no tiene que tener acceso hacia estas tablas que contienen datos personales, puede bloquear sus requests o los queries que están haciendo, dicen que tú no estás cumpliendo, ¿no? Y otra parte, que podemos monitorear nuestra plataforma de datos para proteger datos sensibles. Y otra parte, que tenemos que ir hacia la dirección que no necesitamos mantenimiento o intervención manual hacia nuestra plataforma de datos, ¿ok? Entonces, yo tengo un demo chiquito. Y aquí voy a mostrar cómo aparece. Entonces, es poquito código, yo voy a intentar explicar más posible. Entonces, la data que estaba mostrando la tabla, las información sobre estas tablas aparece así, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el nombre de la tabla? ¿Cuál es el nombre del campo? Y también si tienen descripción o no. Y una vez que tengo esta estructura de datos, ¿qué puedo captar de las tablas? El momento que están creando, ¿ok? Estos son procesos como estándar que sí podemos captar de las sistemas que están en nube o que no están en nube. Una vez que está captada, entonces yo voy a generar una de las prompts para decir, hey, tú eres un detector personal, detector de información personal, y tú actúas sobre eso para decirme qué campos puede tener datos personales. Entonces yo voy a actuar sobre esta metadata, que contiene las información sobre la tabla, no datos tal cual de la tabla, ¿no? Y aquí pueden ver que voy a intentar hacer highlight. Por ejemplo, los campos que contiene datos de información personales son username, es como nombre del usuario, y también correo y número de teléfono, y también fecha de nacimiento y dirección físico. Y con esto puedo actuar para agregar tags o también para mandar correo, ese tipo de cosas. Si pueden ver, aquí dejé un ejemplo. Es mucho más sencillo, de 10 líneas de código para detectar forma mucho más automático. Antes, para construir una librería como así con código estático, juro, vamos a necesitar tal vez 2000 o 3000 líneas de código. Entonces, eso es el valor que
inteligencia artificial puede llevar para automatizar procesos y también mejorar la forma que estamos manejando datos. Ok, ¿alguna pregunta? Hasta aquí. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para nuestros expositores. Muchas preguntas. Omar, Adelante, con mucho gusto. adelante, Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante. Yo tengo una pregunta. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos bases de datos pues muy grandes y con información que pues es pues sí, sensible, con la metadata nosotros podemos no sé, hacer prompts o poder hacer análisis de qué es lo que traen sin necesidad de comprometer los datos sensibles. Exacto, sí, eso es la idea. Entonces, si vas a ver, no, ninguno de los tiempos yo mande datos que vive adentro de la tabla. Ok, eso es el razón, eso es el concepto core, ¿no? Que no vamos a mandar datos personales y ni sensibles hacia la plataforma de las Language Model, que es LLM, solo utilizamos datos que, más bien información de la tabla. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. De nada. Gracias, Omar. Cuauhtémoc. No te escuchamos. Bueno, en lo que no te escuchamos, en lo que se conecta Claudio, vamos a escuchar a Lucila, por favor. Gracias, gracias. Mi pregunta es, por ejemplo, tomé una conferencia en relación con la inteligencia artificial y un juez pidió a la inteligencia artificial que le hiciera una resolución X, ¿no? Y le hizo la resolución de un asunto, pero todo, inclusive estaba perfecta la resolución, hasta las fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia, etcétera. Pero cuando la checas, pues no era cierto. Entonces, realmente es confiable la inteligencia artificial porque a veces le preguntas y te contesta, pero no te contesta Claro. lo correcto. Sí, y ahí, si me permites, Milan, quiero Dale. hacer un comentario. Creo que es bien importante que entendamos la limitación. Yo lo menciono como limitaciones y alcances de la inteligencia artificial, y dentro de esas limitaciones y alcances tiene que ver cómo funciona la inteligencia artificial. Al final, los motores de Large Language Model o los LLMs son modelos predictivos del lenguaje. Entonces te van a dar la respuesta más probable. Cuando tú combinas, o sea, si tú le haces una pregunta que requiera todo este conocimiento ya específico y resulta que pues no a lo mejor en la data y en la transformación de la data no hay muchas respuestas probables relacionadas a eso, te va a dar algunas similares, pero no correctas. Y yo también tengo amigos que me han dicho, ¿sabes que yo le metí una pregunta técnica y me la sacó súper rápido y ya la entregué? Y le digo, no, cuidado, porque exactamente, estamos utilizando mal la inteligencia artificial, pero cuando tú sabes cuáles son las capacidades y que te va a dar cosas probables, pero no verídicas, pero tú sabes en qué momentos y en qué procesos puedes utilizar esa probabilidad para determinar ciertos resultados. Por ejemplo, lo que hizo Milán, utilizó el modelo del LLM para identificar la probabilidad de que este campo sea confidencial o no confidencial, o personal o no personal, ¿no? Y seguramente me va a dar una probabilidad bastante cercana y entonces va a identificar los campos probables, ¿no? Sin embargo, cuando se aplica para generar una resolución a un caso jurídico, etcétera, pues va a tener congruencia, pero a lo mejor no va a tener ese sustento, ¿no? O no va a ser veraz, ¿no? O cuando aplico ese mismo modelo para un problema matemático complejo o científico, tal vez va a tener congruencia, pero no va a ser veraz o verídico, ¿no? Entonces,
Cuando entendemos las limitaciones, cuando sabemos cómo funciona, entonces podemos utilizar de forma correcta la inteligencia artificial. Y al final, no es que la inteligencia artificial falle, sino más bien es cómo usamos la inteligencia artificial y en qué proceso sabemos, como todas las herramientas, ¿no? Cuáles son las capacidades de las herramientas y esta herramienta la uso acá porque pues aquí funciona mejor que otro, ¿no? Por ejemplo, no voy a utilizar un cuchillo que me sirve bien para cortar verdura, para romper a lo mejor una tabla de madera, ¿no? Entonces, y son herramientas que te sirven de un lado y de otro de formas diferentes, ¿no? Pero no te entregan los mismos resultados. De igual forma, creo yo que hay que conocer lo que está detrás, las limitaciones y las capacidades de la inteligencia artificial y entonces saber en dónde lo ocupamos y en dónde no, ¿no? Ajá. Perfecto, gracias, maestro. Sí, con Ingeniero. mucho gusto. Gracias. Cuauhtémoc, si gustas, hacemos el intento a ver si ya te podemos escuchar. No, no estás por ahí, Cuauhtémoc. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, Así como pausado y lejos te escuchamos. 1, 2, 3, ¿me escuchan ahí? Ahí ya. Es que quiero... Listo. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto. Ya. Gracias, ingenieros. Entre la realidad y la ficción que tiene la inteligencia artificial, a mí me ocupa una cosa muy importante. Por ejemplo, ahora que se estaban difundiendo algunos audios, se puso el pretexto de que fueron creados por la inteligencia artificial o incluso imágenes que fueron creadas por la inteligencia artificial. La misma artificial nos puede decir si ese audio o esa imagen es real o es creada por la inteligencia artificial. Porque me parece una cosa sensacional, pero en el caso a mí que me corresponde, que es los medios de comunicación, entonces ya cualquiera va a poder mandar audios, ya cualquiera va a poder subir videos, que en esta saturación que hay de luego de información, ¿qué tanto nos puede ayudar la inteligencia para verificar si son reales o fueron hechos por inteligencia artificial? Y muchas gracias por su exposición. Ya, ok. Si quieres, Carlos, Claro. puedo empezar Sí. para dar contexto y después tú. Ok. Pues desde mi punto de vista, creo que no hay ahorita inteligencia artificial que sea certera en identificar lo que otra inteligencia artificial hace o hace un humano. Hay intentos de hecho, por ejemplo, OpenAI tenía una propia herramienta para evaluar con cierta predicción si un texto había sido generado o no con inteligencia artificial. Sin embargo, pues yo probaba esa herramienta de veces que pues el texto era mío y la marcaba como muy probable de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo te diría que eventualmente, creo yo que el grado de similitud de lo que se genera con la inteligencia artificial versus con nosotros va a ser muy similar. Sin embargo, ya existen iniciativas en las cuales lo que van a incluir estas iniciativas son datos adicionales dentro de estos contenidos. Entonces van a haber normas en donde haya datos adicionales en estos contenidos que los humanos no seamos capaces de visualizarlo. Por ejemplo, una marca muy específica dentro de la imagen que a simple vista no es visible, o una marca de audio que a simple vista no es visible, etcétera, pero que cuando pasen por estas herramientas, entonces sea fácil de detectar para estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces van a haber marcas, pero estas marcas se van a ingresar dentro de los datos o del contenido que se genere de forma obligatoria por un conjunto de empresas, organizaciones que están alineadas a ciertas normas eventualmente y que decidieron incluir estos parámetros o estos datos adicionales, ¿no? Esto creo yo que va a ocurrir en el futuro y ya hay algunas iniciativas que se ven al respecto. No sé qué opinas ahí, Mila. Sí, aquí comentó cómo estamos hablando con estudiante activo y también maestros activos en área de investigación. Entonces, esta área pertenece a una investigación activa. Entonces, si van a revisar las repositorios de proyectos de código abierto, pueden ver hay iniciativas que están intentando
construir este tipo de guardrails para detectar qué son imágenes, puede ser que sí está generado o está tomado como real, ¿no? Entonces, hay muchísimos datos que voy a llamar como metadata, ¿no? Datos sobre la imagen o datos sobre el video. Entonces, basada de esa, pueden detectar tal cual si es una imagen que está generada por IA o es real. Y pueden imaginar cómo aparece, por ejemplo, un documento, ¿no? Documento de texto, que ustedes están agregando watermark. Es que nosotros estamos agregando un logo o algo, logotipo. Entonces, eso es más bien la forma que, como Carlos comenta, que van a agregar adentro de imágenes los watermarks para que puedan detectar muy fácilmente y va a ser como fácil para también las aplicaciones. Pero sí, es una zona de investigación activo y invito a que ustedes vean los proyectos, iniciativas que justo están empezando y pueden participar también. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Parece que no. Bueno, pues queremos agradecer la participación de Carlos Chang y Miran y también a la doctora Betty López, nuestra coordinadora académica de las maestrías en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y maestría en Inteligencia de Negocios y Big Data Analytics o Analytics. Ahí está Betty saludándonos. Muchas gracias, Betty, por gestionar esto y gracias a nuestros invitados. Aquí les compartimos un pequeño reconocimiento simbólico que ya se los haremos llegar en su momento. Ahí está el del ingeniero Milan y el de Carlos. Muchas gracias. Les voy a compartir también a todos los demás un aplauso para nuestros ponentes y les voy a compartir también para todos nuestras ponencias del día de mañana para que quienes gusten y nos puedan acompañar. Aquí están las del día de mañana. Tomen nota de también hablando de inteligencia artificial, tendremos una conferencia de inteligencia artificial organizada por la licenciatura en pedagogía, nuestro coordinador de periodismo, tanto de la licenciatura como la maestría, también leer, escribir, hablar y ver videos, y de la maestría en Derechos Humanos estará esta ponencia de análisis geopolítico del mundo contemporáneo. Es nuestro ponente invitado de República Dominicana, por eso están viendo también su horario, porque él ahí también invitó personas de allá. Entonces, pues muchas gracias, los invitamos a estas conferencias. Muchas gracias a nuestros ponentes y los esperamos el día de mañana. Muy buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias a todos. Gracias por la Gracias. invitación. Es un gusto estar con Hasta luego. ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.